hermanos, es un gozo poder estar de nuevo con ustedes. Ya tenemos sería la tercera semana, creo, ¿sí? Tercera o cuarta. Bueno, ya perdí la cuenta de que íbamos a tomar una serie en lo que es el tema del advenimiento. Y en esta noche vamos a continuar este tema que creo que es de mucha bendición y de muy buen provecho. Yo diría que esta noche vamos a hacer la cuarta. Muy bien, ahora ya estoy educado, estamos hablando de la cuarta parte. Y vamos a hacer una pregunta muy particular sobre si Jesús nunca hubiera nacido. Esa va a ser la temática, eso es lo que vamos a estudiar, eso es lo que vamos a considerar. Y yo creo que sería de mucha ayuda a nosotros tratar de hacernos esa pregunta: si Jesús nunca hubiera nacido, ¿qué pasaría? ¿Importaría? ¿Cambiaría algo? ¿Sería todo igual? Bueno, eso vamos a ver de la Escritura, porque creo que la palabra de Dios tiene mucho que decir. Ahora, esta idea de Archibald Alexander es muy importante y quería compartirla con ustedes. Él dice, toda mi teología se reduce a este estrecho compás: Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Es muy sencillo, pero la pregunta es, si esa es la realidad, entonces, ¿qué va a pasar o qué sería de lo demás? Para eso quisiera mostrar esta imagen. En 1943, Philip Van Doren Stern escribió un relato corto que se llamaba El mayor regalo. Intentó publicarlo en vano, así que imprimió él mismo 200 ejemplares y los distribuyó entre amistades y familiares en la Navidad. Uno de los folletos llegó a Hollywood y donde acabó cayendo en las manos adecuadas y fue convertido en un guión, una película. El nombre del proyecto se cambió de It's a Wonderful Life, es una buena vida. La película estrenó en el 1946 y ahora es un clásico navideño. El cuento del señor se llama Stern. Se publicó en realidad un año antes, pero no como un libro, apareció como artículo en la revista de Good Housekeeping. El título era El hombre que nunca nació. La historia es familiar, trata de un hombre problemático que se llamaba George, que es rescatado por un ángel teológicamente incorrecto llamado Clarence. Es un esfuerzo por ganarse sus alas, hacer buenas obras. Clarence le muestra a George lo terrible que serían las cosas en esta ciudad de Bedford Falls si él nunca hubiera nacido. Aunque la comparación es obviamente inadecuada, el título de la historia de Stern plantea una cuestión infinitamente más importante cuando se aplica al corazón de la Navidad. ¿Qué pasaría si el Señor Jesús no hubiera nacido nunca? Una cosa es que alguien nunca haya nacido, pero la pregunta es qué pasa si fuéramos a entretener este experimento en nuestra mente de qué pasaría si el Señor Jesucristo nunca hubiera nacido. Tal vez lo primero que le viene a la mente, yo creo, o lo que no primero le llega a la mente sería Hebreos 2, como un texto navideño, pero es uno de mis favoritos y lo vamos a tomar esta noche como parte de este guía teológico para mostrarnos y contestar esta pregunta, ¿verdad? Y ¿qué pasaría si Jesús nunca hubiera nacido? Ahora, lo que sí vamos a encontrar en esta pregunta que vamos a estar haciendo, vamos a tener 3 contestaciones que son muy directas. Aquí usted sabe que yo no estoy para tratar de impresionar a nadie, yo siempre trato de ser lo más sencillo posible. Vamos a ver 3 aspectos de qué pasa si Jesús nunca hubiera nacido. Número 1, no habría salvación de pecado. Número 2, no habría victoria sobre la muerte. Número 3, no habría mediador entre Dios y el hombre. Esas son las 3 cosas que nosotros vamos a estar viendo de este capítulo 2 de Hebreos. Ahora, vamos a leerlo porque creo que es importante mientras desarrolle el texto poder, aunque sea una vez, leerlo junto, para entonces mientras mencionamos los textos podamos mejor entender de lo que estamos hablando. Dice la palabra del Señor, Hebreos 2, del versículo 8 en adelante, dice: todo lo ha sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a Él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos.
Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Otra vez, yo en Él confiaré. Y otra vez, aquí estoy, yo y los hijos que mi Dios me ha dado. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esa es la palabra del Señor y eso es lo que nos vamos a estar enfocando en esta noche. Y en este texto vamos entonces, yo creo que de una forma muy adecuada, a contestar la pregunta: ¿y qué si Jesús nunca hubiera nacido? Ahora, volvemos al primer encabezado que tenemos, es no habría salvación del pecado. Así que si Cristo no hubiera venido, su expiación sustitutiva en la cruz nunca habría tenido lugar. Yo creo que es lógico, si no nace, no llega a la cruz. Si no llega a la cruz, no hay sustitución. Y por tanto, no habrá perdón, no habrá redención, justificación y salvación. Y vamos a ver ahora en este versículo 9, el autor de Hebreos conecta la realidad de la encarnación de Cristo con su obra redentora en la cruz. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Entonces, como demuestra este pasaje que estamos leyendo, no es un tópico decir que Jesús nació, ¿verdad?, para morir. Eso no es lo que la gente usualmente, y más en esta temporada, eso no es lo que la gente no escribe canciones de eso. Bueno, por lo menos hoy en día no las escriben. En el pasado las escribían. La gloria de la Navidad culmina con el sufrimiento del Viernes Santo y el triunfo de la Pascua. Eso lo entendemos todo en nuestro calendario. Jesús vino para morir, pero vino para que a través de su muerte pudiera dar vida a todo aquel que creyera en Él. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Eso es lo que nosotros estamos contemplando en este tiempo. Entonces, en el versículo 10, vamos a ver ahora, continúa el desarrollo. Mire lo que dice conmigo. Alguien que lo pueda leer en voz alta. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Entonces, ahora el Hijo único de Dios descendió del cielo a la tierra para que los muchos hijos e hijas de Adán pudieran llegar a ser hijos de Dios en Cristo. Recuerda que aquí hay una conexión al principio. La razón por la cual nosotros estamos en una posición de condenación desde nuestra incepción es por el pecado de Adán. Entonces, si nosotros nacemos, ¿verdad?, con esa enfermedad genética, entonces eso alguien tiene que sanarlo, alguien tiene que erradicarlo. Y el hombre no lo puede hacer. Entonces, la palabra, nota aquí conmigo, esta palabra perfecto que voy a circular, es muy interesante porque esta palabra en el versículo 10 aquí puede significar perfeccionar o completar. Entonces, cuando vemos aquí de que llevando muchos hijos a la gloria hiciera perfecto o completara o perfeccionara, sería una forma correcta también, por medio de los padecimientos al autor de la salvación. Esta perfección, esta completación es solamente posible para que pudiera alcanzar ¿qué? Bueno, dice aquí, salvarlos. Esa es la idea que estamos viendo aquí.
llevando a muchos hijos a la gloria. Usted no puede ser llevado a la gloria, usted no puede ser, estar en la presencia de Dios si usted todavía está con su propia, entre comillas, justicia, que no es ninguna, dice la Biblia. Dice que nuestras justicias son como paños sucios. En el contexto de Israel estamos hablando de un paño menstrual. Eso no es ninguna justicia. Entonces entendemos que el Señor Jesucristo, a nosotros pensar qué pasaría si no hubiera nacido, vemos que el punto más grande que resalta es que no habría salvación de pecado. ¿Por qué? Porque Él no hubiera perfeccionado, Él no hubiera completado para llevar muchos hijos a la gloria por medio de los padecimientos de el autor de la salvación. Pero si nosotros entonces hacemos esa conexión y vemos que Jesús, al someterse perfectamente a la voluntad de su Padre, incluso la Biblia dice a los sufrimientos y sufrimientos de cruz, hasta la muerte, hay una conexión con este verso que quiero que lea. Miren lo que dice. ¿Alguien lo puede leer en voz alta, por favor? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces aquí uno de los puntos que podemos observar es que nosotros no tenemos, ¿verdad?, un sumo sacerdote que no pueda, hablando de habilidad, compadecerse de nuestras flaquezas, sino vemos el contraste, sino uno que ha sido, ¿qué dice aquí? Tentado en cuántas cositas, en algunas, dice que en todo, y tiene que ser en todo, ¿por qué? Como nosotros. Si Él va a ser un sustituto por nosotros, entonces Él tiene que haber sido tentado en todo. En todo. Pero note de que aunque Él fue tentado, estamos hablando de una prueba, como si fuera un examen. Pero la diferencia es que el Señor Jesucristo fue tentado como nosotros, pero ¿qué? Sin pecado. Esa es la diferencia. Por eso es que mediante su muerte Cristo completó los propósitos redentores de Dios. Por lo tanto, el sumo sacerdote perfecto es, escuche bien, capaz de limpiar los pecados de su pueblo a través de su propio sacrificio. Si Jesús es nuestro sumo sacerdote, recuerde, esto es una referencia al Antiguo Testamento. El sumo sacerdote, ¿se acuerda que le ponían unos vestuarios particulares? ¿Verdad? Entonces el sumo sacerdote entraba, ¿verdad?, en lo que era el atrio, ¿verdad?, del tabernáculo, estaba el lavacro, estaba, ¿verdad?, donde se quemaban los sacrificios, y él entraba después a la parte, ¿verdad?, no lugar santísimo, sino lugar santo. Entraba entonces el sacerdote en un lugar santo, y recuerden que uno de los particulares de lo que se había determinado que era necesario para el sacerdote, el sumo sacerdote, era de que él tenía que tener, aunque un poco extraño, él tenía unas campanitas. Eso lo diseñó Dios. Y no solamente se le dio unas campanitas abajo, no para bailar como, ¿verdad?, hacen en la televisión, no, sino que era para usted poder escuchar de que el sumo sacerdote estaba moviéndose. Si las campanas suenan cuando se mueve, pues entonces entendemos que se escucha. No solamente tenía campanitas, sino que también él tenía una muy elegante soga que estaba alrededor de su cintura. No porque no tenía correa, sino porque el Señor sabía de que iban a haber casos donde las campanitas iban a parar de sonar cuando entrara en el lugar santísimo. Y cuando las campanitas paraban de sonar, adivine qué pasó. Murió. Porque aquel que iba como el representante más alto del pueblo, si entraba al lugar santísimo y al lugar el santo y santísimo, detrás del velo, y él entraba y no estaba en una posición limpia delante de Dios, Dios lo mataba. Dios lo mataba. Para eso era la soga. La soga era, tú te imaginas, ¿verdad? Si Sisto estuviéramos ya en ese tiempo afuera. Sisto, ¿lo escucha? Sisto, cállate, ¿lo escucha? Yo creo que murió Sisto. Y Sisto, jálalo. Ah, no, mira, me está jalando para atrás. Está vivo. Está vivo. Así es la situación. Ellos entonces estaban ahí, y entonces al ellos poder escuchar esas campanitas, sabían, el hombre está vivo, gloria a Dios, va a haber un sacrificio, hay esperanza de perdón para nosotros. Ahora ya que entiende eso, mire este verso de nuevo.
Ahora, el autor del libro de los Hebreos está diciendo que nosotros no tenemos un sumo sacerdote. Traiga la imagen que le representé o le mostré del Antiguo Testamento. Está diciendo que ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote. El sacerdote de todos los sacerdotes. Y está diciendo de que este sumo sacerdote es uno diferente a los demás en el aspecto de que él fue sin pecado, pero él dice que ha sido tentado en todo como nosotros, así que hay un equivalente, pero era tentado como nosotros, probado como nosotros, pero no tenía una naturaleza como nosotros. Por eso es que entendemos de que si Jesús no habría de nacer, volvemos a la idea de que no habría salvación del pecado. Entonces, continuamos porque ahora tenemos que ver lo que dicen los versos, ¿verdad? 11 al 13. Y alguien lo puede leer en voz alta, por favor. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. Por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Otra vez, yo en Él confiaré, y otra vez, aquí estoy, yo y los hijos que Dios me ha dado. Entonces continuamos entendiendo, continuamos leyendo las Escrituras, pero fíjese el lenguaje familiar de esos versículos, que hablan de nuestra adopción en la familia de Dios. Cristo es el Hijo de Dios por derecho divino, por ser quien Él es. Eso creo que es obvio. Y los creyentes somos hijos por adopción. Por adopción, lo que dice, lo que está implicando el texto, a causa de lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. ¿Cómo lo vemos? Bueno, mire el verso conmigo. Dice aquí: porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos ¿de qué? ¿Qué dice ahí? De un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Eso es un lenguaje familiar. Y vemos de que esta realidad es solamente disponible en base a lo que el Señor Jesucristo alcanzó en la cruz. Entonces, nosotros podemos continuar viendo esta idea de los versos 10 al 13 reiteran la realidad que nuestra justificación, esto es muy importante, adopción, santificación y glorificación futura, se basan en la verdad del versículo 9 que leímos, porque decía: por poco tiempo se hizo menor que los ángeles. Sin la Navidad no tendríamos parte en esas realidades salvadoras. Entonces vemos, y creo que comienza a entender, de que si Jesucristo nunca hubiera nacido, no habría salvación ¿de qué? De pecado. Yo creo que son implicaciones fuertes. Pero continuamos nuestro tiempo, pero vamos a hacer preguntas. Entonces, ¿a dónde probablemente estarías tú si el Salvador nunca hubiera nacido? Vamos a ver. Perdido. Muerto. Presa. ¿En qué? Presa. Presa. Yo no quiero saber por qué Francia estuviera presa, pero gloria a Dios que Jesucristo vino y ella no está presa. ¿Quién más? ¿Ah? En pecado. En pecado. En divorcios. En sobredosis. En la cárcel. En la profundidad de la inmoralidad sexual. Tal vez hubiera llevado su inmoralidad al punto de ser homosexual. Hay una secuencia bíblica de cómo pasan esas cosas. Yo siempre le digo a mi hijo y le había dicho a él: mira, tienes que buscar de Dios, porque progresivamente vas de, ay, eso no es nada, sigue la corriente que al final nada es nada. Y lo que tú eras muy machito para decir, yo nunca haría eso, tú eres el primero, ¿verdad?, con la muñeca quebrada haciéndolo. Dice que para el buen entendedor pocas palabras bastan. Así que cuando hago estas preguntas es en base a la realidad de que si Jesús no hubiera nacido, no hubiera salvación del pecado. Segunda pregunta: ¿cuáles fueron los medios que Dios usó? Esta es una pregunta directa a usted, para llevarte a ser salvo. ¿Cuáles son los medios que Dios usó para llevarte a ser salvo? Vamos a ver. El Evangelio. ¿Qué más?
Ajá. Convicción de pecado. Ajá. Personas. Ok, personas, háblame de eso. ¿Cómo es que funciona eso? Bueno, hay creyentes que como que te aplican la presión, te comparten cosas, ponen los pies al fuego, como decimos en inglés. ¿Quién más? Una prédica. Una prédica. Entonces vemos aquí conversaciones. Una prédica, ¿qué más? Oración. Oración. Personas cuando oran por nosotros. ¿Qué más? La Santa Cena. La Santa Cena. ¿Cómo es que la Santa Cena te llevó un medio para llevarte a ser salvo? Figuro del muerto y resurrección de Jesucristo. Tenemos que el recordatorio, ¿verdad?, de lo que es la Santa Cena es una repetición del Evangelio, por ende es un medio de gracia para el que no conoce de Cristo y para el que está en Cristo poder tomar parte de esa cena. Por eso es que nosotros lo hacemos semanalmente. Entonces, quiero que entienda, vemos a dónde estaríamos, pero al mismo tiempo tenemos que entender, gloria a Dios, de que Él sí murió, porque Él mismo decretó los medios para que nosotros pudiéramos llegar a Él. Segundo encabezado, cuando hacemos esta pregunta de qué hubiera pasado si Jesús no hubiera nacido, vemos que no habría victoria sobre la muerte. No habría victoria sobre la muerte. Y es interesante porque aquí quisiera entonces hacer, se dice, ¿verdad?, de que hay 150,000 aproximadamente muertes diarias. No es un número fijo, pero es un estimado. Entonces, cuando nosotros escuchamos ese número chocante, ese número promedio de personas que mueren cada día, 9 almas entran a la eternidad aproximadamente cada segundo. 9, 18, 27. Se dice de que si usted solamente pudiera decirle por persona Jesús, 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 hay infracciones, usted tardaría más de una eternidad tratando de cubrir el número de personas que nunca han escuchado el nombre de Jesús para ser salvos. Eso no es explicando el Evangelio, eso es solamente diciendo Jesús. Quiero que entienda la severidad de lo que estamos hablando. Por eso es que nosotros en nuestra iglesia tomamos el evangelismo como algo muy serio. Y aunque tal vez no estamos como Jesús, que podemos ir en caravana todos los días a predicar y evangelizar, pero por lo menos sacamos un tiempo particular. ¿Para qué? Para hablarles a otros de Cristo. Entonces, nuestro mundo, se sabe que teme a la muerte. Y los que viven apartados de Jesucristo tienen razón al temer por el juicio que sigue. Eso lo podemos ver en Hebreos 9:27, donde dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, ¿cuántas veces van a morir ellos? Una sola vez. Y después viene ¿qué? El juicio. De aquí van ahí. La gente vive solamente una vez y después son juzgados. El que le diga a usted, no, que yo creo en la reencarnación, perdóneme usted, yo sé que suena muy bonito, puede vender muchos libros, hacer muchas películas tremendas. Además, hay películas que me gustan que son en base en esa loquera, pero no es realidad. Son películas, son fantasía, ¿verdad? Imagínense que una persona, por eso es que esto se va a reír, pero es la verdad. Por eso en la India se reverencian, cuasi se adoran las vacas. ¿Por qué? Porque las vacas es algo altísimo. O sea, hablar de una vaca es hablar de algo alto. O sea, es lo más alto que hay. Y la razón por la cual se adoran, se reverencian las vacas, es porque hay un creer de que si usted fue una buena persona en esta vida, usted se reencarnó en una vaca. Imagínese que alguien vaya a matar a su tío, a su abuelo. Y tienen hambre y no matan la vaca. Exactamente. La idolatría es a tal punto que lo que está diciendo Yurada, la gente se muere de hambre, pero no toque la vaca. No la mires, no la codicies. Exactamente. Prefieren ellos mismos comerse ellos mismos, y no creo que es el caso, pero puede ser, pero no toquen la vaca. Y ellos se lo están perdiendo. Su mala teología les está perdiendo la oportunidad de comerse un churrasco riquísimo, un T-bone steak, un porterhouse, unos taquitos mexicanos con verdad con cilantro, con ¿verdad? Una cebollita frita, con garlic, ¿verdad? Y con limoncito. Un tecito frío, ¿verdad? Una Coca-Cola de México.
Usted entiende el punto. Esta gente se pierde la bendición de Dios en la creación porque creen en un Dios que no es el de la creación. Pero por eso es que la gente teme la muerte. Deben de temer la muerte porque la muerte es el momento donde todo va a ser ecualizado por el Dios de juicio, el Dios de justicia. Entonces también continuamos viendo otros versos que nos deben de dar más claridad, porque como creyentes nosotros nos debemos de temer a la muerte, como exclama el apóstol Pablo, que es lo que dice aquí 1 Corintios 15, 54. Pero cuando esto corruptible, está hablando del cuerpo, esto corruptible, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Escuche bien aquí lo que dice: devorada ha sido la muerte en su victoria. Pablo está diciendo que va a llegar un momento donde esto que se va a descomponer, esto se va a vestir de algo que nunca se descompone. Esto que es mortal se va a vestir de algo que es inmortal. Interesante el lenguaje que usa Pablo, porque en realidad no hay otra forma de describirlo. Él está diciendo como si usted se fuera a poner una chaqueta. Cuando van a los lugares y hay una escena radioactiva y las personas se ponen, ¿verdad?, este tipo de, que parecen que están como unos trajes amarillos y tienen unas coberturas. Pablo lo que está diciendo es que nosotros vamos a llegar a un momento, al final, cuando nosotros estemos resucitados con Jesucristo en su aparecimiento, y en ese momento dice que se va a cumplir donde dice: devorada ha sido la muerte en victoria. La razón que la muerte va finalmente a ser devorada comenzó en la cruz, porque al Jesucristo resucitar, cuando resucitó, comenzó el conteo regresivo del poder que la muerte tenía antes de que Él llegara. El poder de la muerte efectivamente paró en la cruz, aunque la gente sigue muriendo, pero su total poder está en un conteo regresivo. Eso va a terminar. Cuando nosotros estemos con el Señor Jesucristo, nosotros seamos raptados con Él, nosotros tenemos cuerpos glorificados para experienciar su gloria, su santidad. Ya se terminó todo. Mira lo que dice Filipenses 1:21. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando hablamos de ganancia, usualmente pensamos en esto. Mire, ganancia. Si es de negocio como yo, es ganancia. Pero ¿qué pasa cuando el dinero no es muy pequeño comparado a la ganancia verdadera? Por eso es que el cristiano no tiene miedo a la muerte. Porque nosotros algún día vamos a personificar con nuestros cuerpos una realidad de que la devorada ha sido la muerte en la victoria de Cristo Jesús. Entonces los versículos siguientes, mientras continuamos aquí estudiando, de Hebreos 2, hacen eco de esa misma confianza. No debemos de temer a la muerte porque Jesús venció a la muerte por todos aquellos que confían en Él. Mire lo que dice conmigo, versículo 14 al 15. ¿Alguien que lo lea en voz alta? Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Sí, que continuamos viendo esto. El versículo 14 de nuevo pone el énfasis en la encarnación de Cristo. Eso es lo que el verso está diciendo ahí. Dice: por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. Jesús no puede participar de lo mismo si no vino en carne. Eso hay que entenderlo. Y vemos este énfasis señalando que tomó carne y sangre para salvar a los seres humanos caídos. Entonces Él, que era impecable, se hizo hombre para que mediante su muerte los que eran pecadores pudieran ser liberados tanto del pecado como de la muerte. Quiero que entienda este aspecto bipartito. Estamos hablando del pecado y de la penalidad del pecado, la muerte. Cristo vino a vencer las dos. Por eso es que nosotros le damos gracias a Dios de que Él llegó, porque si Él no llega, como vemos, no habría victoria sobre la muerte. No solamente el aspecto de la muerte, sino la penalidad de la muerte. Y nosotros le damos gloria a Dios por eso. Entonces, volvemos y si Jesús no hubiera nacido, no habría victoria sobre la muerte, seguiríamos siendo esclavos del miedo a la muerte, y con razón, porque no habríamos tenido más futuro que el infierno. ¿Quién quiere vivir esa vida? Nadie.
Mas, sin embargo, todo el mundo sabe que Dios existe y todo el mundo tiene un temor de la posibilidad de que si lo que la Biblia dice es cierto, yo voy al infierno, pásame 3 cervezas más, pásame otro hit de marihuana, vamos a ahogarnos en los placeres, porque eso no puede ser verdad. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿pero por qué Jesús vino? La razón por la cual Él vino, la esperanza del cielo ha sido dada a todos aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y eso yo creo que es importante. Entonces, ahora pasemos, como quien dice, a nuestra sección de preguntas. Pregunta número 1, ¿por qué es necesario entender la conexión entre la Navidad y el pecado? ¿Por qué es importante entender la conexión entre la Navidad y el pecado? Si Jesús no hubiera nacido o venido en la Navidad, como es la vestimenta, no sé, no hubiera podido morirse por nuestro pecado. Si Jesús no llega, Él no puede derrotar ¿a qué? A la muerte. No habría victoria sobre la muerte. No hay victoria sobre la muerte si Jesús no llega. No hay victoria sobre su pecado ni la penalidad de su pecado si Jesucristo no llega. Número 2. ¿Cuáles son algunas diferencias entre Jesucristo y los otros falsos dioses? ¿Cuáles son algunas diferencias entre Jesucristo y otros falsos dioses? Los otros dioses, piensa, por tu trabajo tú puedes entrar para su presencia de Dios, por tus trabajos. Por tus buenas obras. ¿Quién más? No solo Jesús puede quitar el pecado. ¿Quitar qué, perdón? El pecado. El pecado. ¿Qué más? Los otros dioses están muertos, Jesucristo está vivo. Gracias, Sisto. Eso es una muy buena y sencilla aclaración. Los otros están muertos, Jesucristo está vivo, se acabó. Eri. Yo diría también, hablando de la muerte, las personas dicen que tienen miedo a la muerte y quieren hacer todos sus placeres y sus pasiones, pero también en el otro lado es que hay personas que tienen falsos dioses y tienen una falsa paz, que decirte que cuando yo me muera todo se acaba, es un falso Dios. Todo no hay juicio, o también ese Dios me va a perdonar y va a ver mis cosas y todo eso. Hay una dicotomía entre esas personas que piensan de que tienen miedo a la muerte y va a acabar con sus pasiones, o yo le tengo miedo a la muerte porque mi Dios, que son falsos dioses, no me va a hacer nada porque yo lo conozco y Dios no tiene a Jesucristo. No entienden eso, hay eso también. Entonces entendemos esas dos preguntas. Continuamos entonces en nuestro tercer encabezado. ¿Por qué pasaría si Jesús no llega a nacer? No hubiera nacido, no habría, ¿qué? Mediador entre Dios y el hombre. No hay mediador entre Dios y el hombre. Los ángeles desempeñan un papel destacado en los relatos evangélicos de la palabra de Dios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? El aspecto de los evangelios en torno al nacimiento de Cristo. Entonces, del mismo modo, ocupan un lugar destacado en la mayoría de las decoraciones navideñas. Usted los ve en todo lugar. Y unos bien bonitos, especialmente aparecen, curiosamente, no solamente en la Navidad, aparecen en el Día de los Enamorados. Usted ve a Cupido, ¿verdad? Un niño bien gordito que le den mucho de comer y aparentemente tiene la habilidad de 18 meses a volar. Y es un tremendo, ¿verdad? Francotirador, ¿verdad? Con las herramientas. Usted entiende lo que estoy diciendo. Entonces, esta idea de los ángeles no es una que solamente la Navidad. Pero lo interesante es que, sin embargo, aunque los ángeles participaron en la Navidad, no existe un equivalente a la Navidad para los ángeles. Mira lo que dice Hebreos 2:16, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Estamos leyendo lo que estamos leyendo en nuestro verso. Entonces, esa frase traducida de que no ayuda, ¿verdad? O da ayuda, podría traducirse tomar la naturaleza de. Y lo que está diciendo el autor de los Hebreos, está diciendo de que Jesús no, sino que ayuda o toma forma de, la naturaleza de la descendencia. O sea, Jesús no vino para ayudar a los ángeles. Tenemos los ángeles caídos, demonios, y tenemos los ángeles que están en la presencia de Dios, los ángeles elegidos. Eso es parte de nuestra teología. Pero entendemos aquí de que el Hijo de Dios nunca se convirtió en un ángel para poder redimir a los ángeles caídos. ¿Se acuerda qué religión enseña eso? ¿Quién se acuerda?
Testigos de Jehová, sí. Y también los mormones dicen, ¿verdad?, de que Jesús, si mi mente no falla en la herejía, aunque la falla igual es herejía, es de que Jesús es el ángel Miguel. Plaza Sésamo tiene más sentido que ellos. Right? Que te cuentan 1, A, 2, ¿te acuerdas? Hay más verdad en Plaza Sésamo que en estas herejías. Entonces, la idea que quiero comunicar es, por lo tanto, no hay evangelio para los ángeles caídos. O sea, aquí está diciendo, Jesús no vino para salvar ángeles. Jesús vino para salvar hombres. Por eso es que Él vino, tomó la forma de un hombre. Él tomó la naturaleza, no pecaminosa, sino el aspecto natural de carne y hueso. Él tomó imagen, Él tomó cuerpo, se vistió de humanidad. Por eso aquí estamos viendo esto. Ahora, nosotros compartiríamos ese mismo estado si no fuera por la Navidad. Sin duda, hay ángeles santos que vivirán en la presencia de Dios para siempre, pero a los ángeles caídos no se le ofrece ningún perdón. ¿Se ha puesto a pensar eso? A los ángeles no hay perdón. Los ángeles que pecaron y siguieron a Satanás, ellos no tienen redención de pecados. No. Mas sin embargo el hombre sí. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo en la cruz no era para ángeles. Era para aquellos que eran descendientes de Abraham, descendientes de Adán, el primero que lo dañó todo. Entonces, como debieron de asombrarse y maravillarse los ángeles aquel primer día de Navidad ante el misterio de todo lo que estaba ocurriendo, imagínense esto. ¿Usted cree que los ángeles sabían todo? Ellos no saben nada hasta que pasa. Es como antes cuando la gente tenía el televisor de la perita, usted tenía que prenderlo, poner la antena. Muchos de ustedes no saben porque son muy jóvenes. Yo soy igual de joven, aunque me acuerdo porque he leído. Yo no soy mayor como muchos de ustedes. Yo me he educado, yo busco Wikipedia, ¿verdad? Y el punto es, ese no es el punto es de que usted se sentaba al frente del televisor, prendía con las perillas, movía las antenas y usted tenía que verlo en vivo. Por eso la idea de en vivo y a todo color era algo grande, porque literalmente era en vivo. Muchos de ustedes jóvenes no entienden lo que es eso porque no tienen capacidad ni categoría para meterlo. Todo para ustedes es on demand. Voy a escuchar esto, voy a ver esto. ¿Eh? Voy a textearte esto. Mira esto. Usted puede ver lo que le dé la gana cuando usted le dé la gana. En que el tiempo de antes no. Tiene que ser en vivo. Usted quería ver los muñequitos en vivo. Usted que era fanático de la música secular MTV, tiene que verlo en vivo. Los top 10 en vivo. Los viernes. Usted lo veía en vivo. Usted quiere ver a Don Francisco, tenía que verlo en vivo. No había on demand. Tampoco voy a mencionar las novelas, eran en vivo también. ¿Usted entiende? Ahora imagínense más los ángeles. A ellos no se les comunicó el plan de Dios. Ellos experimentaron en tiempo real como espectadores de lo que Dios estaba haciendo. Por eso es que era algo completamente ajeno a su experiencia, lo que ayudaría a explicar por qué es que 1 de Pedro 1:12, mire lo que dice: así ellos les fue revelado que no se servirían a sí mismos, sino ¿a quién? A ustedes. Ellos no se van a servir a sí mismos, sino a ustedes en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles, que dice ahí, ¿por qué? Bueno, porque a un ángel nunca se le va a comunicar el Evangelio. Interesante, ¿verdad? De que la palabra ángel en el lenguaje bíblico es mensajero, porque eso es lo que ellos son. Los ángeles son mensajeros de Dios, pero interesantemente a los mensajeros no se le manda mensajero para que salven sus almas. A los mensajeros no hay mensaje de salvación. Eso es algo que tenemos que entender. Y es peculiar de que aquellos que nosotros que somos caídos de la gracia desde el nacimiento, nosotros obviamente que merecemos la ira de Dios, el Señor nos manda mensajeros, no necesariamente ángeles, pero nos da hermanos, como decía el hermano Nico, tal vez unas conversaciones, decía alguien un sermón, decía alguien tal vez una grabación, tal vez una carta. En esos tiempos había algo que se llamaba cartas, me escribía la gente un papelito y la mandaba por correo, eso existía.
Entonces, pero note de que aquí están diciendo que los ángeles anhelan mirar. Imagínese en su mente como si hubiera una pared así de alta y hay un montón de ángeles y ellos no pueden cruzar la pared, pero pueden venir a la pared y escuchar y ver. Shh, cállate. Uy, mira. Mira. Pero ¿y Abraham? ¿A dónde está el carnero de Abraham? Porque ahí está Isaac y está Abraham, pero ahí no hay para sacrificar. ¿Usted se sorprendió primero? No, ellos estuvieron en vivo a todo color viéndolo. Oye, además de que se les da el mensaje para comunicar, pero no se les da el entendimiento, la gracia del entendimiento para entender el mensaje. Bueno, y recuerda que todo se dice con el mundo de los bienes raíces, lo más importante es la localidad. Igualmente, para entender la palabra de Dios es el contexto. Yo te puedo dar un mensaje que puedas dar, pero si yo no entiendo el contexto de lo que te estoy diciendo, de nada te vale. Podemos darle gracias a Dios que aunque Dios nos manda mensajes por mensajeros, pero ni los mensajeros son recipientes del mensaje que nos dieron a nosotros. Por eso dice ahí cuáles los ángeles anhelan. Es un sentimiento bien fuerte. Anhelar es un sentimiento dentro de sí. Imagínense, no es lo mismo, pero lo más cercano que tal vez puedo imaginarme. Imagínense cuando usted tiene una sed insufrible, que usted se pone irritado. O cuando le da hambre, dice el americano hangry, que está enojado pero tiene hambre. Es un sentimiento fuerte. Ellos anhelan ver. ¿Por qué? Porque la forma que Dios lidia con sus elegidos jamás va a lidiar con ellos. Ellos solamente pueden mirar y glorificar a Dios por lo que Él hace con un pueblo que no se merece la gracia y el perdón de Dios. Entonces, es muy importante que veamos este verso. Dice que el Evangelio consiste en cosas en las que los ángeles anhelan fijarse. No hay ayuda para los ángeles caídos, pero para el descendiente de Abraham sí hay. Es que Dios es injusto. Eso ya lo hemos hablado varias veces. O sea que eso no existe. Dios o es justo o es un Dios de gracia, pero no existe la injusticia con Dios. Entonces también vemos cómo debieron de asombrarse y maravillarse los ángeles aquel primer día de Navidad ante el misterio de todo lo que estaba ocurriendo, y eso lo vimos ahora. Entonces esta frase que estamos viendo ahora, el descendiente de Abraham, habría sido especialmente significativa en una carta escrita a creyentes judíos, pero es probable que el autor pretendía incluir a los que son hijos de Abraham por la fe. Por eso Gálatas, Pablo escribe y dice, si ustedes son hijos de ¿quién? De Cristo, entonces son descendencia ¿de quién? De Abraham. Los verdaderos hijos que son descendientes de Abraham vienen de la semilla de Abraham, que es Cristo. En otras palabras, esto le puede ofender a algunas personas y no es la intención. Tal vez una persona que sostiene una teología dispensacionalista, pero si yo, Señor me ha dado arrepentimiento y fe, yo soy más judío que el judío de Israel. Porque aunque ellos son judíos culturales, yo estoy conectado porque vengo de Cristo con aquel que verdaderamente fue amigo de Dios. Eso es un misterio. Eso es un misterio. Dice que Abraham fue amigo de Dios porque su obediencia fue contada ¿por qué? Por justicia. Cuando nosotros igualmente podemos obedecer el Evangelio y arrepentirnos de nuestros pecados únicamente por obra de Dios, nosotros también entonces recibimos la obra de Cristo en nosotros. Nuestro expediente antes decía blasfemo, mentiroso, enfermo. Usted llena el blanco. Ahora dice no, justo, perfecto, obediente, sometido, perfecto. Por la obra de Cristo. Por eso dice aquí, y ustedes que son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos ¿de qué? No es porque me dio la gana, son herederos de una promesa. Y Dios no miente. Aquellos que vienen de Cristo
son conectados a la herencia. ¿Por qué usted cree que Dios le dijo a Abraham? Haga la conexión, amiguito, por favor. Escuche bien. Dios le dijo, Abraham, ¿ve las estrellas? Voy a multiplicar tu descendencia como la estrella del cielo. Él no solamente estaba hablando de un montón de gente pagana que va al infierno. No está hablando de un montón de Islam, porque de la raíz, ¿verdad?, de Ismael viene lo que es este mundo musulmán, árabe. No, aunque sí es cierto, voy a multiplicar tu descendencia, pero creo que también había una conexión con voy a bendecirte a ti. ¿Cómo es que Dios más bendice a una persona si no es que es el medio por la cual llega el mensaje del Evangelio para que el Señor Jesucristo pueda glorificar al Padre y todos los elegidos pudieran llegar por medio de Él al Padre? Por eso dice herederos según la promesa. Solamente pueden heredar porque es de acuerdo a una promesa. No son por obras. Es por una promesa. Si usted tiene paz con Dios, es por una promesa. Si usted ha sido reconciliado con el Señor Jesucristo, con el Padre a través de Jesucristo, es por una promesa. Y yo creo que es muy importante que nosotros entendamos esto. Al fin y al cabo, Cristo vino para ayudar a todos aquellos a los que redimiría tanto judíos como gentiles, aquellos que por la fe iban a creer en Él. Pero continuemos ya terminando aquí. Hebreos 2:17, alguien que lo lea en voz alta. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, al fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso, y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Entonces, la encarnación vuelve a estar a la vista en este versículo. Porque dice, note aquí, hay una palabra de necesidad, es una necesidad divina. Tenía que ser hecho semejante. Tenía. Es una necesidad divina. ¿Y tiene que ser semejante a quién? Para el colmo. A sus hermanos en todo. Ah, viste, yo te lo dije, Jesús pecó. I tell you. No. Ajá. Él fue semejante en todo, pero sin pecado. Porque su papá no fue un hombre, fue Dios. Él no podía pecar porque no tenía la habilidad en su naturaleza de ejercer esa necesidad para poder poder refrescar su carne con el pecado. Para ayudar al descendiente de Abraham, Cristo tuvo que hacerse como sus hermanos, tuvo que hacerse hombre. La encarnación no era opcional en los propósitos y planes redentores de Dios. Y la única manera de que pudiera haber un verdadero mediador entre Dios y el hombre es que ese mediador estuviera en pie de igualdad. Esto es muy importante, pie de igualdad con las dos partes implicadas. Solo Cristo puede ser ese mediador porque solo Él puede relacionarse con Dios y como Dios y debido a su encarnación con nosotros como ser humano. Por eso entonces vemos el último verso, ¿verdad? Esta noche que es el 18, pues por cuanto Él, aquí está, esto es clave, Él mismo fue, ¿qué dice ahí? Tentado en el sufrimiento, pero ¿el qué? Él es todopoderoso para... Este es el propósito por el cual Él es todopoderoso. Importante siempre entender lo que estamos leyendo. ¿Para qué? Para socorrer a los que son tentados. Gloria a Dios. Porque Él fue tentado, Él puede socorrerle a usted de que se vuelva loco. ¿Sabe que las pruebas y las tentaciones ponen a las personas en la casita loca y le meten inyecciones para que se controlen? Antes no, antes le metían unos chalecos, ¿verdad? Blancos, y los amarraban atrás. Y la gente, y cuarto, ¿verdad? Que tenía mucho color. Hoy no. Hoy simplemente te meten drogas. Porque hay gente en este mundo que necesitan ser socorridos de su ansiedad, de su pecado, de su conciencia sucia. Por solamente Él mismo fue tentado en el sufrimiento y Él es poderoso para socorrer, para rescatar, para redimir a los que son tentados. Cuando usted sea tentado, hermano, amigo, escuche bien.
Diga, Señor, gracias. ¿Cómo? Sí. Señor, gracias porque tú fuiste tentado en todo sufrimiento y por tu espíritu, por tu obra, yo puedo ser, tú me puedes socorrer de esto. Señor, ayúdame a no perder mi enojo, a no airar con mi boca, a pecar con mis ojos, pecar con mi corazón, pecar en contra de mi marido, mi esposa, mis hijos, el vecino que siempre me hace lo mismo y me tiene molesto. Entonces, pues, hermano, no tiene a Cristo, ore para que Dios lo salve y comparte el Evangelio. Entonces, habiendo experimentado la vida en esta tierra durante más de 30 años, el Señor Jesucristo puede relacionarse con nosotros como un Salvador comprensivo, total. Él sabe lo que es ser tentado y sufrir. Como resultado, Él puede simpatizar con nuestras pruebas y problemas. Sin embargo, en todo esto, Él estuvo libre de pecado. Mire lo que dice Hebreos 4:15, porque, mire de nuevo, no tenemos un ¿qué? Un sumo sacerdote que no pueda, ¿qué? Compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces, en consecuencia, Él no solo simpatiza con nuestras debilidades, hermanos, sino que puede salvarnos de las mismas. Esa es la diferencia de nuestro Dios y los otros dioses. Aparte de que están muertos, ellos no salvan a nadie, no se salvan ni ellos mismos. Entonces, es tanto el sumo sacerdote perfecto como el sacrificio perfecto por el pecado. Estas grandiosas realidades fueron posibles gracias a la encarnación. Mire, comparte esta cita y ya estamos terminando. Charles Spurgeon dice, el hombre se convirtió en realeza cuando Cristo se hizo humano. El hombre fue exaltado cuando Cristo fue humillado. El hombre puede subir a Dios ahora que Dios ha bajado al hombre. Son palabras fuertes. Pero son verdades y a Dios le damos gracias por esa realidad. Entonces, en conclusión, nosotros cuando hablamos de esta temporada navideña, la Navidad nosotros recordamos el nacimiento de Jesús, pero ya no es un bebé acostado en un pesebre. Así que yo sé que a nosotros nos gusta la imagen, pero eso no es el caso de Jesús hoy. No está sentado en el cielo, Él está sentado en el cielo a la derecha del Padre y regresará a esta tierra para juzgar al mundo con justicia. Un día todos los que rechazan al Señor Jesucristo compadecerán ante Él en un juicio. Lo promete la Biblia. Cuando celebramos su primera venida, debemos recordarnos la realidad de que Él vendrá de nuevo. Para aquellos que no lo conocen, usted debe de correr a Él, pero aquellos que le conocen y le aman, esa realidad futura es una bendita esperanza para nosotros. Pero para los que le rechazan en la incredulidad es la culminación de todo temor. Si Jesús nunca hubiera nacido, no tendríamos salvación del pecado, ni victoria sobre la muerte, ni mediador entre nosotros y Dios, la cual es santo, justo. Pero gracias a la encarnación tenemos algo que ni siquiera los ángeles pueden emprender plenamente. Ellos no pueden entenderlo, no lo pueden comprender. Tenemos la gracia, la redención, la salvación, la santificación y la esperanza de gloria. Tenemos un lugar en la familia de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Así en este tiempo, hermanos, si hay una razón de celebrar, la tenemos nosotros. Haya sido bueno o no la Copa Mundial, a mí me importa 3 pepinos. La Navidad vale porque Cristo nació. ¿Ganó Messi o no? Eso no importa. Bueno, importa, pero no tanto como el nacimiento de Cristo. Digo bendito porque después se va a ofender Francia y no quiero que se ofenda Francia. O sea, yo sé que ya va a favor. Pero hermano, mire, vamos a hacer algo. Quiero enseñarle brevemente un video. Vemos este video cortito, oramos y terminamos esta noche.